Hoy queremos pedirte que por favor nos guíes a comer y que el shofar no dé un sonido incierto, papá. Que el shofar que hoy va a declarar esta canción, este sonido, sea conforme a tu voluntad y sea instrucción clara para el corazón de tu pueblo. Lo declaramos, lo creemos y lo confesamos. En el nombre de tu amado Hijo, el Adon Yahshua. Amén. Así es. Bueno, la verdad ha sido especial este tiempo. Les voy a contar que ha sido muy lindo para mi corazón cuando papá me pone a hacer esto. Antes le huía, sentía mucho miedo. Hoy siento es un honor, una alegría, un gozo que yo digo, y papá, tú eres hermoso. Él cumple su palabra cuando dice que él pone el querer como el hacer. Y cuando las cosas son guiadas por él, todo se vuelve tan hermoso, tan especial. Entonces me siento muy feliz, afortunada y agradecida con él por eso. Bueno, la enseñanza de hoy se llama Si lo crees, lo creas. ¿Listo? Vamos a empezar leyendo en Hebreos 11 del 1 al 3. ¿Listo? Bueno, leemos en el nombre de nuestro amado. Dice, ¿nos podemos poner de pie, por favor? Dice, la emuná es la seguridad que se tiene de lo que se espera, la convicción en cuanto a realidades que aún no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la emuná comprendemos que el universo se formó por la palabra de Yahweh, de modo que lo visible surgió de lo invisible. Muy amables. Antes de explicar esta primera parte que papá me hablaba y para mí fue tan hermoso, yo quiero recordarles hoy algo que nos enseñaron hace más o menos unos 3, 4, 5 años, y es ¿qué es la emuná? La emuná es algo que desciende un poco más allá de la fe. ¿Lo recuerdan? Sí. Hasta lo tengo escrito por ahí en un pedacito de Oseas que dice emuná, creer, confiar y obedecer. Entonces cuando papá me decía Hebreos 11 del 1 al 3, y me decía la emuná es esa seguridad, es esa firmeza de que lo que creo se va a dar. Pero resulta que la emuná necesita de un ingrediente fundamental. Por eso el título de esta enseñanza es Si lo crees, lo creas. Y es que si leemos el último verso de lo que acabamos de leer, decía, por la emuná comprendemos que el universo se formó por la palabra. Y hoy quiero hablarles de ello. Y quiero hablarles no de la palabra, sí vamos a hablar de la escritura, pero es de la palabra de lo que hablamos. Dice que por la palabra de Yahweh lo invisible se hizo visible. O sea, lo que no existía se hizo existente. Fue la palabra, o sea, cuando Él ordenó y dijo, hágase la tierra, hágase los mares, hágase, y todo fue su palabra. O sea, la palabra tiene, y decía, lo que yo creo, eso es lo que yo hablo. Entonces la pregunta hoy que quiero hacerles, hermanos, es, ¿tú crees? ¿Tú realmente lo crees? ¿Ves, Xiomi? Es que, como me decía en estos días un amigo, oye, ¿usted cómo ha hecho para tener lo que yo no he podido? Y le dije, ¿y sabes qué le dije? Que yo lo creo. Vean, hermanos, yo quiero que hoy entendamos algo muy importante. Hubo unas palabras que cierta amiguita hermosa, linda, bella, en estos días me dijo, y me confrontó tanto el corazón y me decía, Xiomi, yo no conozco el Dios en el que ustedes han hablado por tanto tiempo. Yo no lo he visto. Yo llevo muchos años en una quejilá, sirviendo, y así como Job, de oídas
había oído, pero mis ojos no te han visto. Y resulta que cuando ella me dijo esas palabras, uy, yo me fui, más que papá, es especial para saber decir las cosas, ¿no? Me decía, lo que pasa es que los maduros, los adultos, los mayores, no estamos viejitos, son los mayores, no hemos creído. Porque si lo creyéramos, de eso hablábamos. Y les quiero garantizar hoy algo, que exactamente en este momento, en la situación que ustedes están viviendo y lo que están hablando, es lo que han creído. O sea que si ustedes están viviendo momentos de enfermedad, es porque lo han creído, es porque han hablado. Recuerden que la palabra tiene un poder y justo cuando terminó el servicio el lunes, que salimos con la hermana Cecilia, y ella nos hablaba de sus sentimientos y de lo que se sentía un poco conmovida porque fue una palabra muy linda, pero muy fuerte, la historia de Sansón. Y hablábamos acerca de la obediencia, pero hablábamos también acerca de la palabra, de cómo las palabras traen bendición o maldición para lo que yo vivo. ¿Por qué no he alcanzado ese nivel de crecimiento o de madurez espiritual que he querido? Porque una cosa es que yo lo quiero, así como cuando esta niña mimada muchas veces le dijo a papá Yahweh, papá, es que yo quiero. Pero él me preguntó, ¿pero lo crees? Cuando le dije sí, les garantizo que lo obtuve. Y eso es lo que hoy quiero que entendamos. Además que quiero que veamos algo muy importante. Vamos a Marcos 11, del 20 al 21. Dice, por la mañana, cuando pasaban por allí, vieron que la higuera se había secado. ¿Desde qué? De las raíces. Desde las raíces. Entonces Pedro se acordó de aquello y le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué hizo el Adón Yahshua con la higuera? La maldijo. Habló, dijo, la maldijo. Él habló palabras de maldición. O sea que nuestra boca tiene un poder ¿de qué? De bendición o de maldición muy fuerte. Y con esto les quiero decir algo. La vida y la muerte están contenidas en la lengua. ¿Ustedes sabían eso? Es impresionante. Y a veces yo pregunto, ¿por qué no me va bien en mi negocio? Porque tus palabras tienen poder. Miren, hoy la verdad es que este tiempo ha sido un tiempo muy especial y le he preguntado mucho a papá Yahweh, ¿por qué estoy donde estoy? Me refiero a mi tema laboral, porque ciertamente me gusta mi trabajo, pero debo confesar que no es lo que más amo. Y a veces quisiera no hacerlo para hacer otras cosas que amo más hacer. Pero él me enseñaba algo maravilloso esta semana y hoy lo comprobé. Hoy tuvimos una reunión a nivel laboral en la empresa, en Pereira, un comité, y me sentí muy feliz porque de la regional donde trabajo, somos la oficina con el mejor resultado. Y él me decía, ¿sabes por qué estás donde estás? ¿Por qué te tengo allí? Porque te estoy enseñando que en lo que crees, lo creas. Porque Xiomara, todo lo que tú crees, lo vas a crear. Porque cuando yo llegué a su oficina, me acuerdo tanto que mi jefe me dijo, Xiomara, vamos a hacer la mejor oficina de la regional. Él me lo dijo, y hasta lo dijo en chanza, pero yo lo creí en mi corazón. Y han pasado 6 meses, y hoy tuvimos que presentar los resultados. Y éramos la mejor oficina, somos la mejor oficina de la regional. Entonces, hoy les quiero decir esto, y les quiero compartir una incidencia un poco más pequeña. Cuando yo trabajaba en la otra empresa, antes de entrar a esta compañía, mi presupuesto mío no eran más de 100, 200 millones de pesos al mes. Yo soy directora comercial y eso debía producir en esa otra empresa. Y les quiero decir algo, con dificultad, pero lo lograba. En esta empresa debo hacer un promedio de 1.000 millones de pesos mensuales. Y los hacemos con una facilidad.
Vuelvo y les repito, si tú lo crees, lo creas. Para Papito Yahweh no hay imposible. Si tú tienes la capacidad de creerlo, lo vas a crear. Porque la vida y la muerte están contenidas en tu lengua. Porque debes creerlo para que se crea, para que se haga realidad. Porque tus palabras tienen poder y debes entenderlo. Así como el Adón Yahshua maldijo una higuera y se murió, dice que desde las raíces se murió. Quiero que sepas que tú tienes esa autoridad para quitar de en medio lo que está estorbando o lo que no está dando fruto a tu vida. Tú tienes esa autoridad. Él nos lo dijo y yo lo creo. Por eso lo vivo creando. ¿Listo? Sigamos. Números 6, 22, 27. 6. Números 6, 22 al 27. Dice, Yahweh le habló a Moisés y le dijo, ¿qué le dijo? Habla. ¿Sí ven? Sí, oye, o sea, yo quiero que entendamos esta parte, es que es tan increíble. Yahweh le dijo a Moisés, habla. Y dile a Aarón y a sus hijos, así bendecirán ustedes al pueblo de Israel. Díganles, habla, diga, Yahweh te bendiga y te guarde. Así invocarán mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Entonces, ¿dónde está la bendición? El poder de la... El poder de hablar. Pero recuerden, la muná, y sumen el ingrediente, háblelo, declárelo, créalo y confiéselo, o sea, hágalo vida. No nos limitemos más. Miren, el sábado cuando yo me fui, créanme que muchas batallas llegan a tu mente. Lo hiciste mal, eso no era, no sé qué. Y era Papito Yahweh diciéndome, no te dejes llenar del temor, de la mentira, de no sé qué. Y eso empieza una batalla en tu mente. Cuando al final dije, bueno papá, entonces ¿por qué es que con la sombra todavía no hemos sanado? Es que eso se me metió en la cabeza, o sea, lo tengo y lo tengo que vivir. Lo tengo que vivir porque se me volvió un propósito. Y papá me decía, ¿por qué lo has creído? Entonces ahorita decláralo, decláralo. Y quiero que hoy lo creamos. Créanlo, iglesia. O sea, yo o sea, a veces quisiera como que o sea, inyectarles. No emuná, porque papá dice que él a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de emuná, pero quiero que lo crean, porque es que esa emuná está en cada uno de nosotros. Todos tenemos emuná, todos. La única decisión es creerlo, y no solamente es decirlo, sí, yo lo creo, pero en tu corazón sabes realmente si lo estás creyendo. En tu corazón realmente lo sabes. ¿Qué tan real es esa palabra de lo estoy creyendo? Porque si lo crees, créanme que va a haber una transformación en sus vidas, como la ha habido en la mía y como la ha habido en cada uno de ustedes, en quienes hemos creído, porque eso hace parte del fruto. Miren, papá Yahweh me hablaba mucho de los árboles, ya lo vamos a leer. Sigamos. Santiago 3, del 3 al 5. Y dice, Santiago 3 está hablando de la lengua y está haciendo un paralelo con la lengua. Y dice, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su ¿qué? Su cuerpo entero. ¿Ustedes saben qué tan grande es un caballo?
Y él nos está haciendo un paralelo de que con la lengua, cuando le ponemos ese freno, dirigimos todo el cuerpo del caballo. Y dice, consideren también otra cosa, los barcos, ¿sí? ¿Ustedes saben cómo son los barcos de hoy en día? No son como los de esa época. Son por ahí 10 veces más grandes que los que eran en esa época. Pero mire que dice, aunque son tan grandes y los impetuosos vientos los empujan, se dirigen con un timón muy pequeño, a donde quiera, según el antojo que los conduce. Así también, miren, ojo, así también es la lengua. Es un miembro muy pequeño, pero se jacta ¿de qué? De grandes cosas. Y dice, miren cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Miren, pueblo, algo que esto me ha enseñado papá, primero a quitarme el yo. Eso es algo en lo que trabajo actualmente. Ya busco no ser yo, sino tú. Lo pongo ahí. Estoy trabajando todavía en ello. Me disculpan si todavía digo yo. Pero algo que les quiero recordarles mucho es que yo he tenido, o sea, mi corazón ha tenido muchas situaciones en las que he llorado mucho por situaciones que tal vez no quería vivir, situaciones que busqué que no sucedieran. Pero él me enseñaba a través de esto y me decía, por tus palabras te has condenado, porque tus palabras, hija, te han llevado hasta allá. Cuando me he jactado de decir, yo no necesito, yo no quiero, y ¡fum! Él cierra la puerta. Y luego soy, pero ¿por qué estoy aquí si es que...? Y él me dice, por tus palabras. Porque o sea, la lengua tiene un poder tan increíble. Miren, algo que lo hemos visto en esta casa y en muchas congregaciones, y es que cuando empieza alguien con un chisme, uy, eso es como un fosforito en medio de un bosque. Y eso enciende, y por ejemplo esta casa ha sufrido esa impetuosidad de un comentario, de un simple comentario, y cómo destruye y ha arrasado con pueblo entero. Personas que se esperaba tanto de ellas, personas que se esperaba tanto que el Ruá viniera e hiciera transformaciones inmensas, y hoy donde los vemos, en sus casas, hoy los vemos con ministerios totalmente apagados, con dones totalmente acabados, cerrados, y uno dice, ¿y qué pasó acá? Y a veces es eso, a veces son esas palabras que a veces se han declarado. Por eso yo le compartí una vez a una hermana y le decía, a mí me ministra mucho esa historia de cuando el pueblo de Israel, no sé si lo recuerdan, con Balaam. ¿Sí lo recuerdan? Que en el desierto él era como una especie de adivino. Yo no logro comprender muy bien el que era, porque a veces entendí que era un hombre de Yahweh, a veces entendí que era un hombre de Hasatán, pero bueno, el caso era que era un hombre con un poder impresionante, y cómo, por más que quiso huir y decir, Yahweh le dijo, usted solo va a decir lo que yo le ordene que diga. Y cuando vino este otro, el Balá, y le dijo, vaya, diga, y él lo único que pudo decir, los bendijo. Él bendijo a ese pueblo, y el otro vino y le dijo, pero usted ¿por qué los bendijo si lo que yo quería era que los maldijera? No, es que yo no puedo, o sea, yo leí esa palabra y era el terror de ese hombre, es que no, yo no los puedo maldecir. Y a mí me ministra mucho eso, y yo muchas veces se lo he reclamado a Papito Yahweh para esta casa. Padre, que no pueda haber un hombre que pueda hablar una palabra en contra de esta casa, que tenga temor, que tenga tanto terror como el que tuvo Balaam, que no pueda hablar mal, porque las palabras tienen poder. Por eso hoy de verdad quiero invitarlos a que crean en sus palabras, pero que cuando hablen tengan cuidado de lo que dicen, porque así como bendicen, así ustedes mismos maldicen. Es lo mismo, la lengua tiene un poder, y más cuando se cree. Hay palabras que se dicen y son necias, pero si yo no las creo, no se van a hacer realidad. Pero todo lo que yo creo, eso se va a hacer realidad. Así que los quiero invitar a creer, para que se crea. ¿Listo? Vamos a ir. Mateo 12, 33 al 37.
¿Listo? Dice, o declare bueno el árbol y bueno su fruto, o declare malo el árbol y malo su fruto. Porque el árbol se conoce por su fruto. Y miren lo que sigue a continuación. Estaba aquí, les hago una antelación para continuar con el texto. Estaba aquí a don Yaso, acababa de hablar acerca de sanar un mudo, y resulta que llegaron los escribas, que se supone que son los que deben saber, y dijeron que en nombre de Belcebú sanaban enfermos, y él dijo, definitivamente del buen árbol sale lo bueno, pero de un mal árbol sale lo malo, por lo que acabamos de leer, porque el árbol se conoce por su fruto. Y algo que me impactó fue este siguiente pedazo del texto que dice, generación de víboras. Y cuando yo leí esto, yo dije, ¡ay, papá, qué es esta palabra! Ustedes no se imaginan lo que Abba Yahweh aborrece a los que hablan mal. Él aborrece cuando hablamos despectivamente de algo o de alguien. Miren, les voy a decir algo. Si ustedes han leído, yo sé que lo han hecho, la Torá, yo creo que en ninguna parte a don Yasua, ni a los fornicarios, ni a los asesinos, ni a ninguno de sus pecados le dijo generación de víboras. Solamente dijo esa palabra a los que hablaban mal, a los que blasfemaban. Generación de víboras. ¿Cómo podrán ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces la pregunta que se crea en este texto tan hermoso es, ¿qué hay en tu corazón? Pueblo, ¿qué hay en su corazón? Yo quiero que hoy medite. Solo usted y Abba Yahweh lo saben. Miren, yo todos mis años de vida que he vivido con mi mamá no sabe lo que hay en mi corazón. Solo lo sabe Abba Yahweh y yo, nadie más. Mediten qué hay en su corazón, porque les garantizo que lo que hay en su corazón es lo que ustedes hablan, así como lo que hay en el mío. Eso hablamos, lo que hay en el corazón. Y algo que me parecía impactante era esta parte de que no nos diga papito Yahweh nosotros, generación de víboras, mentirosos, falsos. Uy, eso de verdad, yo soy padre. Hay pecados, yo sé que el Padre mira todos los pecados de igual manera, pero hay pecados que lo indignan, que generan en él un tanto desprecio, tanta repugnancia, digámoslo así, como este. El pecado de blasfemar, de los chismes. ¿Y saben por qué odia él tanto ese pecado? Porque son palabras. Y como tienen poder, así como bendecimos, maldecimos. Y si yo quiero que mi hermano crezca, yo debo declararle palabras de bendición, de victoria. No debo declararle, ay, este hermano que pereza. Ojo con lo que decimos. A veces hablamos tan rápido y hay una parte en la escritura que dice que cuando hablamos mucho, en las muchas palabras se halla pecado, ¿cierto? Entonces, que Él no nos diga eso, que Él no tenga que venirnos a decir, ay, pero ¿por qué eres tan necio? No te quedas callado mejor. Las palabras, iglesia, las palabras. Si lo crees, lo creas, tanto lo bueno como lo malo. Si, miren, algo que yo viví hace algunos años con una amiga, muy jovencita, a los 20 años le dio un cáncer de seno. Y cuando me puse a hablar con ella, me di cuenta que su mamá había tenido cáncer, que su abuela había tenido cáncer, y ahí para atrás.
Y resulta que ella hablaba mucho del cáncer. Y cuando le dio cáncer, ella me decía, ¿sí ves, Yomi? ¿Sí ves que es que...? Y yo en ese momento pues también era muy, no sé, no tenía el jodma en avivamiento, digámoslo así, no supe decirle. Pero hoy recuerdo esas palabras de ella y pensé, es que si lo creyó, lo creo. Así de sencillo. Si lo crees, lo creas. Es así de sencillo, casa. Entonces pregúntate, ¿cómo está mi situación con Yahweh primeramente? ¿Cómo está mi situación económica? ¿Cómo está mi situación familiar? ¿Cómo está mi situación emocional, sentimental? ¿Cómo está? Porque es que si yo lo creo, eso es lo que he creado. O les voy a cambiar la palabra. Si lo he creado, es porque eso es lo que he creído. ¿Sí? Es así de sencillo. Bueno, vamos a leer esta otra parte. Dice, me perdí. Dice que me perdí. Íbamos en el 3. Ah, sí, muy amable. Dice, generación de víboras, ¿cómo podrán ustedes siendo malos hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, el hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo, y miren, esto me impactó, pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda ¿qué? Palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras te justificarás y por tus palabras te condenarás. Ay, y cuando me tocó este pedacito yo dije, ay papá, o sea que no es por obras. Y ay, con razón él dijo, no es por obras para que nadie se glorifique, ¿cierto? Para que nadie diga, fue lo que yo hice. Pero cuando él dijo, por tus palabras te justificarás y por tus palabras te condenarás. Y cuando yo leía esto, yo decía, uy, Padre, ayúdanos. ¿Cuántas palabras de maldición hemos declarado? Miren, iglesia, hace 20 días, un mes, hice un trabajo con mis adolescentes y fue cortar esos decretos de generaciones, de maldiciones de generaciones pasadas. Y saben que cuando estábamos haciendo eso, porque tuvimos que hacer un árbol genealógico y luego quemarlo y clamar, papá me decía, hay iniquidad. ¿Por qué? Porque es que han hablado tantas palabras de maldición entre ustedes mismos, necios han sido para hablar y no saber sabiamente hablar, que hay que cortar también con eso. Y empecé a decirles a ellos, y coloquen tal cosa, y coloquen tal cosa, y no eran cosas de sus generaciones pasadas, eran sencillamente decretos de maldición que venían sobre ellos a causa de nuestras palabras. Y cuando papá me dijo, Xiomí, es que por sus palabras se justifican o se condenan, yo le dije, Padre, perdónanos. Así como me dijo una amiga, qué responsabilidad tan grande la que tengo cuando alguien me pide un consejo. Qué responsabilidad tan grande. Pero eso no significa que me debo quedar callado. Porque cuántas personas han necesitado una palabra de aliento de parte tuya. Así como un día Alejo que vino acá y nos dijo lo de su compañera de trabajo y su corazón se sentía totalmente conmovido. ¿Cuántas personas necesitan una palabra de nosotros? Una palabra de decreto, de victoria, de bendición. No te preocupes, de ahí te vas a levantar. Yahweh te ama. Son palabras. Miren lo que Yahweh le dijo a Moisés, que le dijera a Aarón y a sus hijos. Yahweh te bendiga, Yahweh te prospere. Y eso eran palabras, declárelo, declárelo. Iglesia, eso mismo pide Yahweh de nosotros. Recuerden que nosotros tenemos un arma poderosa. Poderosa. Miren, en estos días hablaba con un hombre que tiene visión y me decía, mujer, usted tiene 2 espadas en su espalda así, como si fuera una guerrera. Me decía, pero las tiene intactas, no las mueve. Y yo decía, ay, padre, perdón. Porque es que es verdad, casa. Porque es que nos hemos llenado de temores. Y vuelvo y digo, tenemos que cortar con eso. Eso ya fue cortado y yo lo declaro, y lo creo. Y iglesia, recuerden, si lo creemos, lo creamos. Así que
guerreros, tenemos que levantarnos un pueblo que cree. Una de las preguntas que le hacía por qué Manuel antes era y no lo somos, era por eso, porque era un pueblo que lo creía, era un pueblo que lo declaraba, era un pueblo que lo confesaba. Ese sábado nos fuimos con la hermana, la que nos daba besitos y